Bienvenidos a Geopolinómicos en la semana del Mar Negro, porque ya veréis que vamos a estar llenos de noticias, además vamos a comentar cuestiones, porque es lo que se ha puesto de moda. De hecho, mis hijos, del único que me han hablado esta semana ha sido del famoso vídeo. Pero esto vendrá un poco más tarde. Ahora presentar a los que formamos esta mesa. Ángel. Buenas tardes. Jorge. Buenas tardes. Y Óscar, ya me conocéis. Y lo que vamos a hacer es ir directos a las noticias geopolíticas de la semana. Bien, nuestra primera noticia es que Kim Jong-un, de Corea del Norte, como me imagino que ya sabéis, os hemos hablado mucho de él, ha dicho recientemente que Corea del Norte está preparada tanto para llegar a un acuerdo con Estados Unidos como para entrar en confrontación directa. Que casi prefiere lo segundo, que no le ve mucho sentido a dedicar tiempo a las conversaciones. No sabemos si es una bravata o lo piensa realmente, pero bueno. Mientras tanto, relativamente cerca de ahí, el gobierno filipino ha adquirido 12 cazas F-16 a Estados Unidos por una cantidad respetable de millones de dólares, junto con otro armamento, en una operación encaminada a... Uno puede imaginar para qué van a servir esos aviones, lógicamente en Filipinas, que es una especie de portaaviones gigantesco anclado al subsuelo del mar. Bien, luego, si nos vamos a África, hay que hacer un poco de caso a los africanos también, un par de noticias totalmente diferentes. Por un lado, la semana pasada hubo una serie de ataques de grupos islamistas en la parte norte de Mozambique, que es donde tienen radicadas sus bases y están en la frontera entre Mozambique y Tanzania. Y esta semana el presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, ha dicho que esos combates ya habían terminado y que habían reconquistado todas las áreas. Pero eso implica que hay un foco de yihadistas musulmanes radicales en la frontera entre Mozambique y Tanzania, y eso puede tener consecuencias negativas para la estabilidad de la zona. Consecuencias positivas, por lo menos es una predicción. El presidente del Área Africana de Libre Comercio, del cual os hablamos en su momento, uno de los primeros geopolinómicos, ha dicho que él espera que en el periodo de 15 años es poco, el 97% de los bienes que se intercambian dentro del área, que es toda África, tenga arancel cero. Si eso es verdad, que evidentemente es muy ambicioso, las ventajas en cuanto al libre comercio, en cuanto a la producción, en cuanto a los intercambios en buena parte de África, pensar que casi todos los países pertenecen, serían pues enormemente significativas, y esperemos que sea así. Y otra noticia, cambiando de continente, esto lo habréis oído también, hace ya casi una semana el presidente Iván Duque, su avión fue tiroteado cuando despegó... Helicóptero. Más hay un vídeo bastante muy bonito. Chulo. Sí, porque no le dieron, es muy bonito. Porque no le dieron. No, pero sí que hay impactos. Lo cierto es que es un atentado cobarde, donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial. Sí. En la carrocería. Y ha sido tiroteado en Cúcuta, que es una ciudad que acaba de visitar. Una de las armas parece ser una AK-47, la otra es un rifle, y la policía colombiana está analizando, lo más importante, porque no descartan ninguna hipótesis sobre quién ha podido ser. Que si la guerrilla, que si los contrarios a Iván Duque desde el punto de vista nacional. Venimos de atentados en Cúcuta, además. Esto está dentro de un proceso de desestabilización de Colombia, que es un país que ahora lo está pasando francamente mal. Bien, las siguientes noticias tienen que ver con Oriente Medio. Bueno, hay dos noticias que han aparecido esta semana. Una incluso ha tenido rebote, como se suele decir, los Estados Unidos, las tropas que tiene en Siria han sido bombardeadas con drones, se supone que por milicias pro-iraníes, y los Estados Unidos han decidido responder, han hecho varios bombardeos, pero el día 29 de junio las milicias han vuelto a atacarles, con lo cual ahí tenemos un frente abierto que yo preveo que va a durar todavía unas cuantas semanas, quizá hasta que los Estados Unidos se decidan a una acción todavía más contundente. De hecho, estas intervenciones necesitan la aprobación del presidente. Así que vamos a ver si al final la cosa no va a escalar y se va a convertir en un problema. Y la segunda cuestión era algo que ya esperábamos, sabíamos del acuerdo entre Emiratos e Israel, pero por fin esto se manifiesta en una cosa tangible, que es que Israel va a abrir embajada en Emiratos, y además va como ministro de Exteriores el que después va a ser primer ministro de Israel, Yair Lapid.
O sea, que visita de alto nivel. Y es la primera embajada de Israel en un país de las monarquías del Golfo. Sí, sí, yo creo que es un acontecimiento realmente importante. Muy importante. Ángel, ahora te toca a ti. Relacionado con el gusto, por supuesto, ¿no? Aquí no hay que olvidar el dinero. Sí, yo vuelvo otra vez a Asia, porque, vamos, más que Asia, al tema de Asia, pero desde Washington, porque el viceministro de Defensa japonés, dando una conferencia en Washington, ha hablado de Taiwán como un país, cosa que en principio no debería tener mayor trascendencia, no, pero bueno, la tiene y mucha. Rápidamente los chinos han reaccionado diciendo que esto es inaceptable, pero lo jugoso del discurso del ministro japonés dice que es que hay que irse preparando ya que aumentar el gasto de defensa en Japón, porque después de Taiwán va Okinawa y después de Okinawa siguen para arriba. Entonces, retórica belicista en el Pacífico, en línea con los F-16 que comentaba Jorge, veremos a ver en portaaviones, avión que los despega. chinos se lo plantean todo a largo plazo y Japón le espera una reducción de población muy intensa en los próximos 50 años. Yo creo que no tienen nada que hacer, o sea que no. Pero bueno, el caso es que se están calentando es que el verano es lo que pasa, que se calientan los ánimos. Y luego la segunda noticia, y yo creo que casi enlaza con el siguiente tema, que no es que sea una noticia realmente, pero es que me ha parecido divertidísima. Se han encontrado unos documentos clasificados en una parada de autobús en el condado de Kent conteniendo información confidencial de la situación que se ha creado en el Mar Negro con el destructor, me parece que es, o fragata, no recuerdo, el Defender británico en las tropas rusas, y además con información confidencial de qué es lo que va a pasar con las tropas británicas en Afganistán cuando empiece la retirada. Yo le aconsejaría a Vladimir que no gaste más dinero en ciberespionaje, porque con estar un poco atento al transporte público inglés se puede enterar de todo, y en los tabloides sin necesidad de desplegar. A mí me sonó mucho a... Uy, nos hemos dejado unos documentos. Puede ser, pero en fin, es que... Vamos. A mí me suena, me llevo este trabajo para el fin de semana, pero en la parada del autobús se me olvida. O sea, que... Pues me voy a comprar un Kit Kat en la tienda de enfrente y... Ya la vengo. Esto con James Bond no pasaba. No. Bueno, no lo sé. Como vamos a ampliar esta cuestión ahora en la tertulia, vamos directamente a ella. Porque, en efecto, vamos a hablar ahora del Mar Negro, el acontecimiento este que ha sucedido, que además dábamos cuenta de él la semana pasada como noticia, de un destructor que, circulando por aguas rusas cercanas a la península de Crimea, es advertido por un guardacostas ruso, y no solamente advertido, sino que el guardacostas acaba disparando. Pues fue un acontecimiento que estuvo en bocas de todos la semana pasada, pero se ha ampliado mucho como noticia porque hay vídeos. We have the right to do so in accordance with international rules and the United Nations Convention on Law of the Sea. Your actions are unsafe, unprofessional and endanger both of our vessels. Are you threatening? Правый борт 0. Es decir, hay un vídeo ruso, que luego intentaré buscar si es que no tiene copyright y lo pondremos, en el que los rusos advierten repetida y amablemente. Vamos a ver, o sea, están ustedes en aguas rusas. Esto no es servidumbre de paso. El inglés le dice que sí, hombre, que esto es servidumbre de paso y estamos cumpliendo con las leyes del mar y con la UNCLOS, ¿no? con la Carta de las Naciones Unidas para la Ley del Mar. Así que podemos pasar, y nosotros que no, que te desvíes, que además tenemos aquí unas maniobras militares y te va a caer un pepinazo, y el otro, me da lo mismo. Bueno, pues esto está también relacionado con la noticia que tú has dado de los papeles descubiertos, porque yo creo que en los papeles, o a lo mejor lo he oído en otro contexto, existía información de la posición del gobierno británico precisamente sobre la ruta que debía seguir el barco. El barco tenía varias posibilidades de hacer su ruta pasando por donde no debía o pasando por un sitio a quien nadie le importaba, pero a los británicos les pareció bien poner ahí de manifiesto que ellos no van a dejar de navegar esas aguas.
que no reconocen, por lo tanto, la autoridad ni la soberanía de los rusos, y que la pugna sobre el Mar Negro pues va a ir creciendo en los próximos tiempos. De hecho, también ha habido un incidente con un buque de la Armada holandesa, bueno, de Países Bajos, ¿no? Como ahora tenemos que decir. Yo seguiré diciendo Holanda seguramente por la propia inercia intelectual. Bueno, si es que yo tengo alguna inercia intelectual de algún tipo. Y es que es curioso, porque cuando uno se pone a ver lo que ha sido el Mar Negro tradicionalmente para los rusos, pues enseguida percibe que tiene una importancia fundamental como región. En principio, para conseguir llegar a esos ansiados puertos en aguas cálidas, que durante un tiempo con la Unión Soviética realmente pudieron tener. Sí, estaban muy cerca. Claro, estuvieron muy cerca. Teniendo en cuenta siempre que la OTAN tenía varios pies puestos en el Mediterráneo de oriente a occidente. En occidente estábamos nosotros, los españoles, y en oriente los turcos. Bueno, esto sigue más o menos así. Habrá que ver con el permiso del señor Erdogan, pero esto siempre ha sido así. Tanto ha sido así que Pedro I el Grande, ya en el siglo XVIII, puso un gran empeño en conseguir tener un pie en Crimea y en el mar de Azov, poder tener libre el estrecho de Kerch para tener acceso al Mar Negro, y que de esos tiempos datan la fundación de Sebastopol, la fundación de Odessa, una región que, por lo tanto, Rusia siempre ha considerado de su influencia. No es de extrañar que cuando se cae el Imperio Soviético y algunos países empiezan a pasarse al bando occidental, en este caso, por ejemplo, Bulgaria y Rumanía a la OTAN, pues se tentara la ropa Rusia diciendo yo necesito tener posiciones aquí. Y quizá dentro de la estrategia global de Rusia tenía sentido o tiene sentido englobar o enmarcar, mejor dicho, la guerra de Georgia, es decir, la toma de Osetia del Sur y sobre todo de la Abjasia. No voy a decir lo que sucedió, porque sucedió hace mucho tiempo, pero bueno, la posición de mantener la Transnistria, porque no deja de ser un pie también al otro lado, y luego el ir aprovechando, como ha sido la virtud, yo creo que esto nadie lo puede negar, de Vladimir Putin y de todo su equipo, ir aprovechando todos los errores que ha ido cometiendo el contrario con una gran paciencia y perseverancia. Rusia, hay que recordar, aunque a mucha gente parece que esto le ofende o le parece mal, Rusia parte de una situación de más debilidad o de menor fortaleza respecto de sus rivales. No tiene tantos recursos, no tiene tanta capacidad económica y su capacidad militar es menor que la de los Estados Unidos, por mucha capacidad militar que tenga. Pero por eso juega un juego de largo plazo. Esperemos el error del contrario y nos metemos. ¿Qué errores ha cometido el contrario? Bueno, un error fue el de Ucrania, que aprovecharon inmediatamente, vamos, sin pensárselo dos veces porque tiene una perspectiva de largo plazo. Entramos aquí, no lo quedamos y ahora lo defendemos como si... Y luego ya veremos. Claro, y luego ya veremos. Como si esto siempre hubiera sido nuestro, porque en cierto modo del siglo XVIII, oye, esto es nuestro. Se produce el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado en Turquía. Las potencias occidentales no saben muy bien qué decir porque están deseando que echen a Erdogan y ahí entra Vladimir y dice, no, espérate, yo te apoyo. Se produce la sublevación, vamos a decirlo de este modo, democrática en Siria. Los occidentales piensan en apoyar a esas milicias que quieren. ¿Y qué es lo que hace Vladimir? No, tú tranquilo, Bashar al-Assad, vas a contar conmigo. Además, caramba, es la única base militar que me queda, la de Tartus, o sea que yo quiero quedarme aquí. Y para una base en el mar Mediterráneo que tengo... Claro que... A ver, es que... En Egipto, el golpe de Estado de al-Sisi remueve a Morsi y los occidentales dudan porque tienen complejo de los derechos humanos y la democracia. No te preocupes, ahí estoy yo para apoyarte. En todas estas jugadas, claramente, los rusos han jugado con bastante inteligencia. Pero claro, que toda esta historia viene de lejos, del deseo de los rusos de tener una salida al Mediterráneo. Si ellos pudieran de haber dominado Constantinopla y los estrechos turcos, el Bósforo y los Dardanelos, cuando Catalina Grande hace, ¿cómo se llama?, el reino de Grecia, y se plantea ahí una posibilidad de tener un pie en los Balcanes, un pie en el Cáucaso y a ver si nos hacemos con Constantinopla, porque era el propósito que Constantinopla fuera la capital de ese reino de Grecia, pues todo esto tiene sentido. Y aquí vemos un episodio más. Rusia, que juega siempre a empujar al que se le acerca porque sabe que tiene que defenderse, no puede jugar al ataque.
Yo creo que en este caso del buque británico hace eso. Los británicos llegan ahí a decir, amigo, no te creas que nos hemos ido. Aquí vamos a seguir. Este mar no es suyo, no es tuyo, no se va a convertir en la laguna rusa, el Mar Negro. Y los rusos dicen así, pero es que no me dejas otra posibilidad que jugar a lo que yo tengo que jugar, que es que te voy a meter 4 pepinazos para que te vayas. Y si no quieres irte, a lo mejor te los pego de verdad. Claro, el británico diría, tengo yo aquí cargado para tumbarte a ti como tú, pero claro, en estos juegos sabemos que al final no, a menos que haya un error... No, yo creo que está en la naturaleza del acontecimiento. Y bueno, pues esta es la cuestión que tenemos hoy planteada, que es bastante divertida. Bueno, aquí hay varias cosas. Una de ellas muy lateral es que desde después del Brexit os habréis dado cuenta que el gobierno inglés, a través sobre todo de la flota, está desplegando naves por medio mundo para hacerse ver. Ahora en el Mar Negro, pero ha sido también prácticamente en las antípodas, en el Pacífico. Aparece un trozo, una parte de la flota británica por allá, en una época en la que salieron también los estadounidenses y los chinos se metieron en Hawái. Esto está en parte dentro de una estrategia general del gobierno británico de retomar hasta el punto que puedan el papel estratégico de gran potencia que tuvieron, que evidentemente no la tienen ahora, pero se están mostrando. Claro, digamos para Inglaterra. ¿Pero no crees que también tiene un sentido dentro de la OTAN, de la estrategia de la OTAN en toda la región? Pero yo no sé, la OTAN no haría eso, entiendo yo. Oye, pero que también están los holandeses por allí dando vueltas y dando paseitos. Pero eso es distinto, eso sí que lo estuve leyendo, porque lo que sí que hay, que por eso se anima tanto Zelensky a hacer sus declaraciones Zelensky, que estoy en la OTAN, es que ahora me parece que ayer o antes de ayer me parece han empezado unas maniobras en Ucrania de la OTAN con fuerzas holandesas, italianas, estadounidenses y creo que otros 2 o 3 países más de la OTAN para operaciones anfibias. Entiendo que debe ser previendo un nuevo ataque ruso o lo que sea. Entonces estaba allí por eso. Lo que pasa que bueno, se fue y yo creo que el destructor inglés iba por libre, era un verso libre completamente. O sea, no estaba dentro del esquema de esas maniobras que se desarrollan en territorio ucraniano, no en el mar, ni muchísimo menos. Pero a mí me resulta, vamos a decir que notable, ¿cómo decirlo? El plantar los reales. Porque es verdad que todo el Mar Negro no es solamente el interés de los rusos por tener alguna salida al Mediterráneo o por poder tener presencia en toda esa zona, sino es que también todo el Mar Negro tiene una importancia económica realmente tremenda. Y las asociaciones que se están haciendo entre países para aprovecharse de las posibilidades económicas del Mar Negro, que vincula, para esto tampoco hay que ir muy lejos, Centro-Asia con Europa a través del Cáucaso, son tremendas. O sea, ahí existen muchísimos intereses cruzados en los cuales todos tratan de jugar también su propia partida. Y parte de esa partida son los distintos oleoductos y gasoductos que por distintos trazados compiten entre sí por llevar los productos de Asia Central y a veces también los del sur de Rusia hacia Europa, que es el cliente. O sea que en eso también tenemos que tenerlo en cuenta. A mí en esta situación concreta, en esta crisis entre Rusia y el Reino Unido, me llama la atención la falta de respuesta o aparición de Turquía. A ningún nivel, ni como miembro de la OTAN, que no le tocaba, porque eso en su caso lo hace la OTAN, si tiene que decir algo, pero en aguas internacionales la OTAN no va a decir nada, ni como dueño de la mitad de la costa sur del Mar Negro, es Turquía entera. A mí me llama mucho la atención que ni hayan dicho nada, ni hayan hecho nada. Pero es que Turquía tiene el juego, o puede jugar el juego de ser el que tiene una localización geográfica especialmente privilegiada. Porque todo lo demás, quiero decir, los rusos tienen libertad de movimiento por los estrechos. Yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial, de los acuerdos, ahí no hay ninguna duda de que pueden pasar tranquilamente. No veo a los turcos cerrando los estrechos, a menos que hubiera una causa tremenda. Y en términos del transporte de energía, claramente ellos sí tienen un interés en que el asunto esté tranquilo. Tampoco se van a meter en mayores problemas. Ellos tampoco son productores de energía. Ellos son Turquía tiene ese problema, son demandantes. Incluso ha tenido problemas de abastecimiento de energía en el pasado,
porque lamentablemente ellos no tienen los depósitos de gas y los de petróleo. Pero juegan esa posición geográfica de decir, bueno, desde Azerbaiyán, ¿por dónde vendrían mejor los oleoductos y los gasoductos? Pues por aquí. No se preocupen. Que vayan por ahí, por Anatolia. Además, es cierto que Turquía tiene el problema de tener vecindad tanto con Rusia como con Irán y ser un país de la OTAN, con lo cual siempre anda con ciertos cuidados, porque tampoco quiere indisponerse con sus vecinos, pero al mismo tiempo no se puede indisponer con la alianza. No, pero bueno, aparte es verdad que se ha producido a raíz de la crisis de Siria cierto acercamiento entre Erdogan y Putin. Entonces, yo creo que Erdogan ha decidido esta vez no protagonizar ninguna reacción, porque esto sucede en la otra punta, en la parte norte, muy al norte del Mar Negro, y no entrar ahí. Pero el Mar Negro, como decíais, efectivamente, es el bajo vientre de Rusia. O sea, si una potencia naval como el Reino Unido o como Estados Unidos puede hacer daño a Rusia, es a través del Mar Negro, no es a través del Báltico. Entonces, es una zona especialmente sensible para ellos, y desde luego lo que no solo demuestra la ocupación de Crimea y las tensiones que tienen en Ucrania, porque no quieren digamos que ese territorio se les rebusca más. Los turcos pueden cerrar el Bósforo en cuanto quieran. O sea, ellos están tranquilos con eso, porque aunque tengan los acuerdos, en cuanto vean que hay una situación de tensión y que sea una amenaza para ellos, cerrar el Bósforo para ellos no cuesta absolutamente nada. O sea, que los rusos tampoco pueden amenazar mucho ni pueden indisponerse mucho con los rusos. Yo por ese lado no lo veo por ahí. Yo creo que esto, no lo sé, pero yo le doy la razón a Jorge. Es decir, desde el Brexit del Reino Unido parece que se ha creído lo de Britannia Rule the Waves otra vez y se han lanzado al mar a ver si les hacen caso en algún sitio. Entonces, no, y a otros niveles. Han establecido un tratado de libre comercio con Australia, están intentando establecer relaciones comerciales fuera de la Unión Europea con distintos antiguos socios, antiguas colonias. Es decir, están intentando recolocarse, y esa recolocación implica también la recolocación estratégica. ¿Quiénes somos militarmente? Claro, pero no tiene mucho sentido porque forman parte de la OTAN. Pero no forma parte de la OTAN, pero es que además que se le ha perdido a un destructor en el estrecho de Kerch, a un destructor británico. O sea, es que no tiene por dónde cogerlo, que dice, bueno, es que si fuera realmente una gran potencia económica y tuviera capacidad, pero o sea, el palo que se están llevando con el Brexit es monumental. Con la variante india están otra vez teniendo problemas con confinamientos y, por lo que he leído hace poco, como consecuencia de la salida del Brexit, empiezan a tener problemas de abastecimiento de alimentos dentro del Reino Unido. Entonces, señores míos, déjense de irse de excursión allí a la otra parte del mundo y arreglen las cosas en casa. Claro, pero lo que pasa es que es mucho más divertido. Pero no, y quizás sea una forma de distraer un poco. Sí, no, claro. O sea, yo la verdad es que por eso lo ponía yo en perspectiva OTAN, porque le veo mucho más sentido dentro de lo que es la propia geopolítica de toda la región. O sea, Rusia quiere tener una salida otra vez, una influencia otra vez en toda el Mar Negro, y la OTAN llega y dice, no, mira, pero es que el Mar Negro tiene además 3 socios míos de la OTAN, Bulgaria, Rumanía y Turquía. O sea, a falta de uno somos 3. Entonces, ¿tú quieres empezar a tener influencia en los Balcanes otra vez? Pues ya lo veremos. O sea, has conseguido tenerlo de Georgia, has conseguido hacerte con Crimea. Bueno, pues tampoco es que te vayamos a dejar mucho más. Y si piensas que el asunto de Crimea lo hemos dado por cerrado, pues tampoco es en ese sentido lo... Yo no veo a este movimiento de los ingleses encuadrado dentro de un movimiento de la OTAN. Yo no creo que en la OTAN les haya hecho mucha gracia que cuando están ellos desarrollando maniobras terrestres anfibias con Ucrania para consolidar, de repente aparezca un barco por ahí inglés, claro. Digamos que dando motivos a los rusos para hacer cosas. No creo que les haya gustado mucho. Claro, pues esas maniobras anfibias, además es un despliegue importante de tropas, me parece que son casi 20.000 efectivos, o sea, no es ninguna broma. Entonces yo creo que era una señal clara que le estaban dando a Putin de no, las maniobras son en Ucrania, pero que sepas que podemos llegar aquí y hacerlo cuando queramos. Y yo creo, me da la impresión, a lo mejor tienes tu razón, que el destructor es un verso. No, yo generalmente no tengo razón. O sea, lo que pasa es que es cierto que cuando uno contempla lo que ha sido esa región tradicionalmente e históricamente, a los rusos, después de haber perdido, claro, porque en el momento en que el imperio ruso fue más grande, que fue durante la época soviética, ellos tenían posiciones en Yugoslavia, en Albania, en Argelia, en Libia, en Egipto y en Siria. O
sea, tenían en el Mediterráneo presencia por todas partes. El baluarte tradicional ha sido Siria. O sea, yo lo que tendría que ver, que es algo que nunca he estudiado ni he leído nada, es por qué los albanienses les echan. Esto es una cosa que sí los años 60, los albaneses. No, eso está explicado porque eso forma parte de los enfrentamientos entre el comunismo ruso y el chino. Durante un tiempo los chinos son seguidores de los rusos, pero a partir de los años 60 se separan ideológicamente y por enfrentamientos estratégicos. Bueno, aquí ya no sé la razón, pero el comunismo albanés se hace maoísta. Y entonces... En Verhofstadt fue una transformación de estas que algún día podemos hacerlo de sátrapa porque tenía... Es que habrá que traerle. Corea del Norte inicialmente estaba apoyada por la URSS, por China. El comunismo era soviético, ruso. En cambio, en Albania, en Verhofstadt decidió, yo no sé por qué, hacerse maoísta. Y claro, la consecuencia... Me imagino que... Vamos a ver. También está bastante claro. ¿Qué tenía a su alrededor? Pues una serie de países que más o menos eran prorrusos. Más o menos, aunque Yugoslavia estaba en una zona intermedia, pero estaba más cercana a la URSS y dijo, no. Yo comunista, pero de allá lejos, de lo más lejos posible. Y así yo hago lo que quiero. Y además China en esa época lo que no hacía con su población era muy generosa distribuyendo alimentos a sus aliados. O sea que probablemente fue un cambio de estos de te dejo venir aquí y traes arroz y cereal y lo que sea. Esto nos permite introducir el tema de China en el Mar Negro también, porque hay que recordar que la ruta de la seda también tiene un corredor medio precisamente por el Cáucaso. Pero no les veo metiendo un destructor a los chinos en el estrecho de Kerch, la verdad. No. Yo veo a los chinos metiéndote un radiocassette si es que se fabricaran ahora, un televisor LED o un móvil de última generación. Eso sí que es más demonios. Estas cosas son más demonios. No, está claro, pero porque los chinos además tienen un planteamiento de largo plazo en este rollo. O sea, deben mirar todo el asunto de lo que está pasando diciendo, no sé, estos romanos están locos. Hombre, para China el Mar Negro es un mar interior. Claro, que solamente concierne a los vecinos y gracias, como el caso. Es una ruta de paso. Para los chinos deben ser una ruta de paso. Yo llevo los productos aquí, luego y además no los llevo yo. No, claro. Los cogen los turcos y los llevan. Claro, pero mi contenedor pasará por todos el sistema ruta de la seda, va pasando de una caravana a otra. Claro. Se cambia el ancho de vía y ya está. Bueno, pues pasemos al siguiente tema, que el ponente es Ángel, si no me equivoco. Sí, porque el otro día, de casualidad, leyendo el periódico, vi que había mucha alarma en algunos medios de comunicación que el petróleo había pasado por primera vez desde el año 2018 los $75 por barril. Y entonces ya se veían los tambores alarmando de que venía la catástrofe de la inflación y que viene que va a arrasar los mercados financieros. Y entonces me puse un poco a investigar. Y sí, efectivamente ha pasado los $75 por barril. Sí, efectivamente es el principal causante del repunte que estamos viendo en la inflación, pero rascando un poco más me da la impresión que va a ser, espero equivocarme, pero vamos, no lo sé, espero no equivocarme, mejor dicho, yo creo que va a ser un repunte muy puntual, muy puntual. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo escandaloso, que es lo que se ve en los medios, es que desde abril de 2020 hasta ahora el precio del petróleo prácticamente se ha multiplicado por 3. Veníamos de unos mínimos y contar aquel pico negativo histórico del West Texas de menos $38, pero bueno, cogiendo el precio siguiente normal era $20 el barril, pues hemos pasado de $20 en un año a 72. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando es el titular, el petróleo se ha multiplicado por 3 su precio, no sé qué. Sí, bueno, el petróleo se ha multiplicado por 3 su precio, pero si coges la media de los últimos 7 años, estamos, digamos, en el rango alto de la media de desde 2014, más o menos. Desde 2014 hasta 2020 se mantuvo en un rango entre 60, 70, un poquito más abajo, a lo mejor 65, 65, $70 por barril, que justo coincide con el límite en el cual empieza a ser muy rentable la producción de shale oil en Estados Unidos. Entonces, Arabia Saudí y Rusia... Eso es casualidad. Sí, es casualidad. Es un paso aleatorio, los mercados, ya sabes, no tiene... La mano invisible. La mano invisible. Además, en los mercados ahora hay corrección de las empresas petroleras. No sé yo si porque están esperando
que luego vaya a subir. Que luego vaya a subir. ¿Cómo pasan las correcciones a veces en el mercado? No sé yo si van a subir o no, porque, bueno, ayer cuando lo vean nuestros seguidores, para nosotros mañana, viernes 2 de julio, hay reunión de la OPEP y parece que va a haber ambiente. Ya veremos cómo termina. ¿En esa bonita sede de Viena que tiene? Sí, en esa bonita sede de Viena. Viena, digo, no la sé. Bueno, la sé, el caso, espantosa. ¿por qué ha subido tanto, sobre todo en las últimas semanas, el precio del petróleo? Pues porque el indicador clásico, son las existencias de petróleo en Estados Unidos, pues llevan, creo que la última que he visto son 6 semanas consecutivas de caídas. Eso significa que cada vez hay menos petróleo almacenado en Estados Unidos, con lo cual lo que tenemos es una mayor presión de la demanda respecto de la oferta que hay. ¿Por qué hay menos oferta? Y en este caso Estados Unidos, porque Estados Unidos prácticamente se autoabastece. Hay menos oferta porque hay un problema por el lado de la oferta, por el lado de las empresas del shale, porque tuvieron un boom durante los años aquellos en los cuales estaba el precio entre 2014 y 2020 aproximadamente, que digamos que más o menos les fue bastante bien, y de hecho la producción aumentó muchísimo en esos años en Estados Unidos, pero a raíz del crash del año pasado, el sector petrolífero norteamericano no está protegido, ni es estatal, ni tiene ayudas como el saudí o el ruso, y obviamente han quebrado muchas, vamos a decirlo, pequeñas empresas o productores independientes del sector, y ahora mismo tanto Wall Street como los grandes bancos norteamericanos se tientan mucho la ropa antes de volver a prestarles, porque las deudas que tienen son muy elevadas. Hay gente que dice que el precio del petróleo podría llegar a los 100 o por encima de los $100 en el año 2022, pero hay otros que dicen que esto no se va a mantener en el tiempo porque sobre todo la legislación relacionada con la economía verde pues les van a arrastrar. Hay una cosa de fondo también, y es que en los años de Trump sabían el sector petrolero que tenía barra libre para hacer prácticamente lo que quisiera, pero Biden recientemente ha prohibido, además con un decreto bastante duro, me parece que es no solo la explotación, sino además las prospecciones de nuevos yacimientos en los parques nacionales o zonas cercanas a los parques nacionales de Alaska. Entonces yo lo que hay que hacerse verde. Sí, estamos en eso. Como los pinos, igual. Estamos en eso. Entonces, lo que pasa en esa situación es que la economía norteamericana se va recuperando muy rápido, la demanda está creciendo mucho, pero no llega todo el petróleo que debería llegar. Los mercados se han puesto nerviosos y el precio ha empezado a aumentar. Claro, este nivel, 75, 70, 80, es el nivel óptimo, tanto para Rusia como para Arabia Saudí, porque justo a este nivel que está el precio del petróleo es cuando Arabia Saudí equilibra sus cuentas públicas, con lo cual para ellos, perfecto. Mohammed bin Salman no creo que esté por la labor de aumentar la producción de petróleo porque a él este mundo le viene muy bien. Si se mantiene en este nivel y los productores norteamericanos no entran, mejor que mejor. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con estos niveles tan altos, con todos los oligopolios? Que hay alguien que se entusiasma. Y entonces los productores más pequeños, como Nigeria, claro, o como Irán, que a lo mejor, en un hipotético caso, pues vuelve otra vez a entrar en el mercado, y sobre todo Rusia, que parece ser que mañana, para ellos, nuestros seguidores ayer, va a ir con una propuesta muy agresiva de aumentar la producción para coger la demanda, pues claro, más producción a estos precios, más ingresos. A los rusos les interesa hacer caja. Pues ya veremos a ver qué pasa. Y el dato, lo estábamos comprobando esta mañana, es que los futuros del petróleo, pues después de este repunte, para los próximos 5 o 10 años, de 55 no pasa el barril. Todo esto hay que verlo también en el contexto general de lo que está pasando con las materias primas a nivel mundial. Tenemos un crecimiento muy fuerte de la demanda en Estados Unidos, un crecimiento muy fuerte de la demanda en China, que son los grandes demandantes de materias primas. En Europa parece que empieza a arrancar la cosa también, y después de un año y medio de parón, reactivar otra vez las inversiones, las explotaciones, los canales de distribución, pues lleva tiempo. Entonces es perfectamente posible que temporalmente veamos esto. De hecho, ha aumentado el precio de todas las materias primas entre el 30 y el 80% en los últimos 4 meses. El cobre, el níquel, el zinc, salvo el oro y la plata. Se mantienen estables. O han caído. Y eso me hace pensar a mí que, además de estas restricciones de la oferta a corto plazo, lo que estamos viendo es una reestructuración de cartera global. Digamos que el miedo ha desaparecido, el S&P 500 vuela libre, los bonos siguen en rendimientos negativos. A medio plazo, commodities.
el bono del Tesoro norteamericano de 10 años parece que ha tocado techo ya, parece que no va a subir mucho más, han dicho commodities, la fiesta de las commodities. Y entonces en las commodities Vamos a meternos aquí. Petróleo, gas, todo lo que te vas a encontrar. Y el impacto en la inflación, la verdad es que es escandaloso. O sea, el dato de Estados Unidos, el último dato de mayo, es el 5%, es un nivel nunca visto desde no me acuerdo ni cuándo. Pero es verdad que dejando de lado un poco el caso de Estados Unidos, que ahí sí que te tengo que acabar dando la razón, Óscar, que a lo mejor sí que es verdad que esto de la inflación allí va a ser más persistente de lo que parece. Pero nunca dije eso. Nunca dije eso. Yo nunca dije eso. Cuando miras la subyacente, es decir, para que nuestros seguidores lo sepan, quitas la energía y quitas los alimentos frescos, que son los componentes más volátiles del índice de precios, la subyacente en Estados Unidos sí que está alta, está en el 3,5%, que es un dato bastante alto, muy alto para Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos muy alto. Pasan más cosas aparte de esto, no pasa solo. De cualquier forma, sabíamos que la inflación, a lo mejor sabíamos porque somos muy mal pensados, pero un país con mucha deuda y que se endeuda todavía más tiene una solución en la inflación a ese problema a medio y largo plazo. Entonces la inflación puede acompañarnos por eso mucho tiempo. Yo creo que la Reserva Federal... Es verdad que Biden ya ha dicho que del programa de infraestructuras, pues la mitad. Del que se había dicho, bueno, pues la mitad, porque ya no vaya a ser que efectivamente la inflación se nos vaya al 10%. O sea, que lo ha dicho Larry Summers. Lo ha dicho. Está pasando. Larry ya se lo ha dicho y ya se acabó. Pero la zona euro, que salió del dato de inflación de junio, ha llegado al 2% por primera vez desde ni se sabe. O sea que... ya nos habíamos acostumbrado a la deflación. Por un lado teníamos que estar muy contentos, porque llegamos al 2%, pero... Que era el objetivo, ¿no? El objetivo era el 2%, pero de forma. No, cerca, pero por debajo. Por debajo, por encima. Cerca, pero por debajo. Cerca. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando haces el mismo desglose con la subyacente, el resto de los productos están en 0,9, o sea, sigue igual de anémico que siempre, lo que pasa es que el precio de la energía ha subido un 13%. Entonces simplemente está cogiendo el efecto del efecto base que se llama en estadística del cambio en el precio de la energía de abril de 2020 a abril de 2021. ¿Eso cuándo se va a pasar? Probablemente en agosto. Entonces en agosto empezaremos, al menos en Europa, a ver la caída. Estados Unidos puede ser otra historia, insisto, porque se están empezando a ver otras cosas distintas. Y en ese juego, pues la partida realmente interesante que hay que ver es si los productores norteamericanos vuelven a la escena geopolítica y vuelven a actuar, digamos, de fijadores de los precios por arriba, y qué es lo que va a hacer Arabia Saudí y Rusia. Arabia Saudí, desde luego, dice que no ve que se esté produciendo un incremento grande en la demanda mundial de petróleo y que, por lo tanto, no va a aumentar la producción, y los rusos parece que están desesperados por hacer caja. Entonces, ahí veremos lo que puede pasar. Mientras, gracias como todas las veces que le escuchamos, de buen informe. Gracias. Buen informe, no tengo mucho más que añadir. No tengo mucho más que añadir. Es demasiado completo, debería, no sé... Ahora no se me ocurre qué aportar. Puedo hacer, digamos, unos informes como la selección, ¿no? Que es un juego más abierto, la selección española, pero para dar juego a los contrarios. Pero allí lo que sí que hay que tener en cuenta en el mercado de petróleo y por extensión el del gas natural es que hay algunos países en los que la influencia en la fijación de precios de los gobiernos es importante y en las decisiones de producción, sobre todo Arabia Saudita, Rusia y algunos otros. En cambio, en otros es el mercado el que decide, sobre todo Estados Unidos. Es verdad que el mercado viene digamos, marcado por la regulación o por la falta de la misma. Con Trump, los productores de petróleo de cualquier tipo o de cualquier tipo de materia sabían que tenían carta blanca para hacer lo que considerasen oportuno y que el mercado regulase. Los precios suben, bajan, tú ganas mucho dinero o quiebras y te vas a tu casa. Pero eso no pasa ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en Arabia Saudita. Por eso va a ser tan interesante la reunión de la OPEP de este viernes. Y ya veo que Ángel se va a preparar para la semana que viene. No sé si ¿Te han invitado a la reunión? Sobre el asunto. No he recibido todavía ninguna invitación. A lo mejor encuentras un precio en el cual ambos agentes estén de acuerdo, ¿no? Si Arabia Saudita y Rusia están de acuerdo, igual... Pero yo tengo que ir, Jorge, me tienen que avisar, porque yo, por si es por Zoom en las reuniones, me duermo, es que no aguanto mucho. No, pero eso es verdad. Ahora habrá que ver cuáles son las reacciones y qué posición toman cada uno, porque eso siempre es lo divertido en las reuniones de la OPEP. O sea, recordemos cuando en aquel momento Arabia Saudita anunció que iba a reducir la oferta de petróleo con la intención de subir el precio del petróleo un viernes en la reunión de la OPEP, y el lunes el precio del petróleo se desplomó
Nadie sabía por qué, pero todos sospechaban porque Arabia Saudita lo que ha hecho era soltar petróleo por detrás y la intención que tenía era fastidiar especialmente a Irak en aquel momento. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa ahora. Y luego, bueno, pues más a largo plazo, y quizá por eso los productores americanos están tentando la ropa antes de meterse otra vez en el mercado, es que ha habido un acercamiento, vamos a decirlo así, de la administración Biden y de Justin Trudeau en Canadá a Venezuela, y Venezuela es el país que tiene ahora mismo, creo que no sé si son las primeras o las segundas reservas mundiales de petróleo, por lo tanto... El problema que tienen es que no tienen capacidad de producción. Ellos no, claro, pero si hay un acuerdo... Han acumulado una obsolescencia de la maquinaria, una pérdida de más de... Pero Halliburton se lo puede solucionar en menos de 6 meses, o sea que ahí no hay ningún problema. Si está a más de $75 por barril, yo creo que cualquiera estaría dispuesto a arreglárselo. Entonces, tenemos Venezuela, que a lo mejor quizás están esperando, pues si entra Venezuela entra con un break-even que se llama, que es el precio al cual es rentable sacar petróleo, mucho más bajo que el shale norteamericano. Y luego queda por ver qué pasa con Irán. Claro. Si al final se sientan en la mesa de negociación y se levantan las restricciones, Irán rápidamente puede poner 1 millón de barriles diarios en el mercado, con lo cual... Digamos que yo creo que Arabia Saudí sí que está más conservadora de decir, bueno, si se va a 100 para mí mejor, que hago más cajas y luego baja también, pero lo que no voy a hacer es disparar mucho más la oferta porque, digamos, ya bajando los precios no puedo hacer tanto daño a los venezolanos y a los iraníes como les he hecho a los norteamericanos. Pero el problema es la necesidad que tenga Vladimir de gas, que es lo que nos Bueno, pero sí, a estos precios la verdad es que es una fiesta para todo el mundo, con lo cual volvemos otra vez. A mí lo que pasa es que me da un poco de pereza porque en el anterior auge económico del auge del precio del petróleo, el eje del mal se puso muy activo. Porque empiezan a tener fondos en Claro. Aunque desde el punto de vista de la geopolítica, oye, se pone entretenidísimo el patio, es una cosa espectacular. Sí, pero es lo que dice Ángel. En este momento, Venezuela no tiene capacidad técnica para producir eso. Si produce eso es con acuerdos o apoyos externos. Pero fíjate cómo están... Maduro está tratando de reconducir en cierto modo la situación política claro, para tratar de... ¿Eso qué significa? De Que él apoyos. puede estar intentando ganar dinero para reconstruir el país a cambio de perder influencia sobre ese tipo de políticas. Bueno, y reconstruir también su propio negocio. Yo es que claro, el señor Maduro no tengo muchas esperanzas de que haga nada. No se separa una cosa de la otra. Lo que pasa es que ahora tiene la posibilidad otra vez de empujar el régimen un poco más adelante. Entonces, pero eso es a cambio de... Y ese a cambio posiblemente muchos países se lo cogerían. Estoy seguro que muchos países se lo cogerían. Que habrá bastantes empresas, y no solo norteamericanas, que no les importaría en absoluto entrar en Venezuela y decir, vale, os cambio la infraestructura, me dais una concesión a 10 años y tenemos determinados acuerdos. Ahí habría muchas empresas. Es fácil de hacer porque ya está inventado. Una zona económica especial, exactamente igual con los centros turísticos en Cuba, como empezó China, que empezó así realmente con zonas económicas especiales, hacer una zona económica especial en 2, 3 yacimientos petrolíferos venezolanos, el resto del país lleva su vida aparte y ahí se meten... O sea, a mí me da la pena que me da de Venezuela es que entre la huida de 6, 7 millones de venezolanos que se han producido estos años y una oposición muy mejorable, como suelo yo decir, vamos a decirlo así, muy mejorable, que además no es capaz de unirse para nada ni para ir a tomar unas cervezas, pues el régimen incluso puede permitirse ciertas aperturas cosméticas en términos políticos porque sabe que ni siquiera en las urnas le van a tumbar. Bueno, el régimen, con la hiperinflación que han tenido, el régimen en realidad tiene un problema fiscal monumental. O sea, las hiperinflaciones ya sabemos que no se producen porque sí, tiene un origen claro y es que tiene un déficit de ingresos y están financiándolo. Está haciendo bolívares o como se llame la moneda ahora. ¿Cómo se llama ya? No sé. Ya me he perdido. Pero no sé cuánto vale. Pero necesita dinero, cash duro. Necesita dólares. Necesita dólares. Y entonces es ahí, digamos, en ese juego yo creo que los americanos han visto la oportunidad de intentar romper la cosa por algún sitio. Lo que pasa es que yo creo que nos vamos a establecer no en una caída del régimen abrupta, sino que va a ser un movimiento largo, bastante largo, pues de 10, 15 años, en el cual a base de esos intercambios y esos juegos, que es lo que se intentó con Cuba en su momento, pero al final se estancó en un cierto punto, veremos a ver qué es lo que pasa, para empezar por ahí.
Entonces, en ese juego quizás es porque el productor norteamericano dice, no, pues a mí la cuenca del Permiano o las arenas bituminosas de Canadá ya no me interesan porque aquí me cuesta $50-60 el barril sacarlo y en Venezuela lo saco... la cámara, perdón. Lo saco más barato con la cámara. Lo saco a 30 o a 25, entonces no hay color. Bueno, pues muy interesante el petróleo de esto. La verdad es que esto sí que es bajar a la arena de la realidad, no hablar de la geopolítica, pero como la geopolítica es lo que nos divierte, ahora vamos a pasar a hablar de otra zona de esas calientes e intensas que es Cachemira y el ponente es divertidísima Cachemira. Bueno, vamos a hablar un poco de Cachemira, vamos a referirnos a Cachemira en general, aunque eso tiene varios nombres, varias denominaciones. Eso os mostraremos un mapa para determinarlo. Más de un mapa. O más de un mapa, lo que usted diga. Pero vamos a hablar de Cachemira en general porque es lo que nos suena aquí, en Occidente, luego ya desglosamos. El problema de Cachemira es que la colonia inglesa desde el siglo XVIII es todo el subcontinente indio, lo que ahora es la India, Pakistán y Bangladesh. Bueno, los ingleses tenían un sistema de control colonial en el cual ellos dominaban lo fundamental y dejaban a las autoridades locales, en este caso a los maharajas, que hiciesen lo que les diese la gana en sus territorios bajo la supervisión inglesa. Y de ahí las películas de las joyas de los maharajas, de los palacios, de los elefantes llenos de mantos bordados, todo eso tan bonito de Hollywood era consecuencia de esta decisión de los ingleses. Haced lo que os dé la gana, pero llamando. Bueno, ¿qué pasa cuando llega el momento de la independencia del subcontinente indio? Vamos a ver ahora. Después de la Segunda Guerra Mundial ya había habido una especie de acuerdo de que aquello no podía seguir. La primera opción era un solo país con todo el subcontinente, pero los musulmanes encabezados por Ali Jinnah se oponen y plantean que tiene que haber dos países, uno sobre todo hindú, la India, y otro sobre todo musulmán, Pakistán, que entonces era un solo Pakistán, oriental y occidental. Daos una idea, musulmanes separados por 4.000 kilómetros. Bien, pero bueno, la geopolítica es esto precisamente, ¿no? Como somos iguales que aquellos que están a 4.000 kilómetros, hacemos un solo país. ¿Y dónde vas? Bueno, de todas maneras, a la hora de poner en marcha eso, la decisión de los británicos, de Lord Mountbatten, tan conocido y tan rimbombante, era pues típicamente británica. Vamos a dejar que los maharajas decidan a cuál de los dos países se anexionan y tienen que firmar un protocolo de anexión. ¿A dónde va para usted? Bueno, pues en Cachemira, en general, había un maharaja que se llamaba Singh, que decidió que él no firmaba el protocolo de adhesión ni con Pakistán ni con la India, sino que quería ser independiente. En mi familia llevamos aquí mandando tantos siglos, hay que aprovechar que no nos hacía falta nadie. Bueno, entonces en 1947, cuando se produce la independencia y las distintas zonas se van uniendo a India o Pakistán, Singh decide que su territorio es independiente y que lo va a defender contra quien sea. Contra quien sea son los guerrilleros musulmanes, porque esa zona es sobre todo musulmana, que se lanzan a atacar al ejército de Singh, y el ejército de Singh, que es... Pues, que no debía ser gran cosa. Lo mejor eran los elefantes, lo demás... Bueno, pues lógicamente pierden las batallas. ¿Qué hace Singh? Inmediatamente pedir ayuda al ejército hindú. Y el ejército hindú le dice, pues sí, estamos dispuestos a ayudarte, pero aquí tenemos un papel que convendría firmar. Y el Maharaja firma el protocolo de anexión de todos sus dominios a la India. Pero en ese momento parte de sus dominios están ocupados por guerrilleros musulmanes y eso hace que se genere una situación de ni paz ni guerra. Los territorios ocupados por los musulmanes quedan en Pakistán, aunque no legalmente, y el resto queda en la India. Desde ese momento, la situación es la siguiente. Los hindús mantienen desde ese momento a la India que la única legitimación para la pertenencia de una zona a la India o a Pakistán son los protocolos de anexión y que ellos tienen el papel formado por Singh que pone yo me adhiero a la India. Pues está en hindú, no lo entiendo. Pero los pakistaníes dicen no, esta zona es musulmana, es verdad, el 80% son musulmanes. Sí, además los musulmanes se han manifestado en muchas ocasiones contra el gobierno primero de Singh y luego de los hindús y exigimos un referéndum que decida, incluso os queréis por trocitos, no todo el complejo, por trocitos, qué trocito va a cada parte. Esas son las posiciones enfrentadas por los países, lógicamente son incompatibles. Y eso ha dado lugar a 3 guerras sucesivas. La primera pocas me parece. ¿Cuánto es?
5 euros. Poco me parece. Bueno, es que están demasiado cerca, eso es lo malo. También da lugar a la intervención de los chinos, porque los chinos dicen, la parte del lío del Singeste de la porra, toda la que esté al norte de las montañas es China. Al norte del Caracol tiene que ser China. No es Tíbet, es China. Es China. En la que está en China, es China. Bueno, todo eso genera una situación en la cual hay enfrentamientos sobre todo entre la India y Pakistán. Hay grupos musulmanes primero en general y luego yihadistas que atacan en la zona de Cachemira, India. Ya digo, no voy a hablar de nombres porque son muy complicados y muy confusos. Hay movimientos musulmanes en la Cachemira hindú que quieren una cierta independencia o una cierta autonomía. Esa autonomía el gobierno de Modi la cercenó hace 1 año y medio porque eliminó las pocas prerrogativas que tenían los gobiernos locales casi en toda la India. Las centralizó, con lo cual pues, a los de Cachemira les hizo todavía mucho menos caso. Y además, un par de los grandes afluentes del Indo nacen en la zona que está controlada por la India. Sí, para terminar de leer, problema. ¿no? Y el glaciar, que ahora está compartido entre Pakistán y China, también alimenta los ríos. O sea, que cuando aquí estaba el Maharajah y con los elefantes, pues la cosa más o menos tira que te va, pero ahora. A esto tiene muy mala pinta. Esto, por ejemplo, lo que ha hecho que tanto la India como Pakistán tengan la bomba atómica. Sí, ¿Sí, no? Esa fue la causa. Sí, sí, sí. ¿De qué? ¿Para qué quieres una bomba atómica allí? Pues tiene 2, en lugar de 1. Un último apunte para que entendamos lo bien que se llevan entre ellos. En 1960 y tantos, los pakistaníes musulmanes del este decidieron que no estaban dispuestos a aguantar a los pakistaníes musulmanes del oeste, panjabís, que los explotaban. Hubo una guerra civil terrible y al final se creó Bangladesh. Se quedan ahí 2 estados musulmanes más un estado hindú y una gran cantidad de trasvases de poblaciones. A partir de aquí, las preguntas son 2 o 3. Primero, ¿se puede arreglar esto? Segundo, ¿qué pensamos que va a pasar en la relación entre India y Pakistán? Y tercero, en plan geopolítico, que puede tener más importancia. ¿Y todos los demás que están mirando? ¿China? ¿Rusia? ¿Qué va a pasar ahí? Eso es lo que quería que planteásemos. Hay que recordar que por Cachemira ha pasado todos los invasores de la India y alguno que no llegó, o sea, el imperio afgano, los sikhs incluso estuvieron gobernando, los mongoles, los británicos. O sea, esto es una zona de esas difícil de gestionar. Hombre, Singh lo gestionaba bastante bien. Tenía sus elefantes, sus terciopelos y sus palacios. A eso se le llama tradición. Entonces la tradición seguramente. Y además es una zona muy apetecible porque en Pakistán y en la India las ciudades hace un calor espantoso. Y esto está en las montañas y era la zona de verano de... la verdad, es que está el K2. Entonces... Pero eso lo contaba, yo lo iba a contar después. Pero vamos, tradicionalmente ha sido la zona de descanso estival de los... Cuando en Delhi no se podía vivir porque hacía un calor no solo para los ingleses, para los mongoles, para todos. Hacía mucho calor, se retiraban aquí ya unos palacios maravillosos en la zona de Cachemira. Pues llegó mala solución. Bueno, vamos a situar un poco geográficamente porque las regiones sí se puede decir. La India debe dominar como 2/3 partes de Cachemira, sí, más ¿no? Y un tercio Pakistán. Cachemira y Jammu y Ladakh. Luego tenemos esa región china que se quedan, que le ceden los pakistaníes a los chinos, a Aksai Chin y ¿cómo es? El Transkarakorum. Sí. Y después está Gilgit-Baltistán, que es la región, por así decirlo, que es la que tiene Pakistán. Pero el problema está en que esas 2/3 partes que domina la India, pues el 80% de la población es musulmana. Claro. Ya ves, tanta gente le invadió, no se podían haber hecho sikhs o algo por el estilo, que pues tampoco hubieran tenido un buen encaje dentro de la India. Tampoco lo hubieran tenido. Sí, efectivamente, porque justamente el estado que está ahí pegado a Cachemira es un estado rebelde sikh. O sea, vamos a ver qué es lo que pasa. Y no va a tener solución a menos que los hindúes decidan en un momento ceder. Porque o lo conquisten, ¿no? Recordemos que después de la guerra de Afganistán, en la guerra de Afganistán hubo muchos combatientes pakistaníes y apoyados además con dinero de los Estados Unidos, ¿no? Decían, irles a pegar a los rusos, que está muy bien que les deis en los morros, y cuando vuelven, cuando se termina el conflicto, ven con buenos ojos el tratar de resolver el problema de Cachemira. Y ahí se lía, lo que tú decías, muchos grupúsculos
musulmanes, vamos a decir, más distintos a veces, o talibanistas, no sé otros cómo más decirlo, tradicionales, pero que lo que quieren es recuperar el dominio de toda la zona. La India, además, tiene otro problema, por lo menos ahora, actualmente, que es que ¿quién les gobierna? Les gobierna, claro, el Bharatiya Janata Party. Yo remito a los oyentes a que vean el vídeo que hice sobre el Bharatiya Janata Party para que se haga una idea de lo que es un partido nacionalista, pero ahora gobernando en un país de 1.300 millones de habitantes, que no es ninguna broma. Y con Modi, no con cualquiera, con Modi. Porque Modi es un islamista, como decir, es un hinduista radical, o sea, convencido, él sabe lo que quiere. Haría una guerrilla. Es más peligroso que eso porque además es extremadamente capaz. Sí, no es ningún idiota. Eso es sí, extremadamente decir capaz. Eso está claro. No es ningún, además te lo tiene muy claro y tiene una perspectiva o una ilusión de volver al Hindustán, al Hindutva, en fin, que no te cuento. O sea, y ahí no entra el ir soltando terreno, desde ningún punto de vista. Con lo cual yo entiendo a los chinos, me los imagino subidos a la cresta de la montaña, mirando al borde y diciendo, mira cómo se van a pegar. Se pegan continuamente. Lo que pasa es que la verdad es que las noticias no llegan. Ya es una de las regiones del mundo que lo tengo en la checklist, porque no he estado, pero tengo que ir, porque esto es de las que... ¿Y a qué parte son tres partes del mundo? No, tengo muchas, la lista es muy larga, pero esta es una de mis preferidas. Pero si han estado amigos míos, hace ya muchos años, hace 15 o 20 años, y entonces ya en los momentos de paz que dejaban entrar turistas y dejaban que los occidentales andaran por allí, había recorridos y eso, paraban o recalaban en pueblos o en zonas camino de las montañas que les decían los guías, bueno, por aquí era parecido a la Primera Guerra Mundial, de 1 de la tarde a 6 no pasees. No, bombardeo no, a la 1 llegaba una ametralladora. Creo que eran los hindúes, empezaban a todo que pasara por allí, empezaba a disparar, pero de 1 a 6, debe ser que era el turno de la ametralladora y luego ya el resto del tiempo no tenían balas sin ningún problema, pero tenían, digamos, las fronteras son terribles. Luego, todos los veranos, lo estaba revisando antes, se lo hacían de Siachen, que es un sitio estratégico para Pakistán, porque ese glaciar es el que alimenta una de los ríos que van al Indo, y además es uno de los glaciares, no solo es uno de los glaciares más grandes del mundo, son las grandes reservas de agua dulce del subcontinente, y además alimenta la mayor zona de regadío del mundo, que son todas las planicies que hay en el Punjab. Entonces, esa es de la zona de disputa. Entonces, todos los años hay enfrentamientos entre las tropas de élite pakistaníes y las hindúes en el glaciar, pero claro, son enfrentamientos a 6.500 metros de altura. O sea, que ¿llevan bombonas o no, esto no hace falta bombona. Complicado. Estos no necesitan nada de eso, pero vamos, enfrentamientos entre soldados de a pie, pero también con fuego de artillería, en fin, ataques. Hay digamos, el glaciar es enorme, ¿eh? Entonces es una zona muy militarizada, además con valles muy profundos, con comunicación entre los valles muy difícil, que no es, yo creo que está tan abierta la cosa porque no es sencillo para ninguna fuerza de ocupación entrar con relativa rapidez. O sea, esto no es Ucrania, aquí es que tiene para pasar cada valle, tienes unos, pero allí especialmente tienes unos desniveles enormes que no te permiten meter material pesado. He publicado el jueves, que es cuando grabamos Geopolinómicos, ya por fin lo decimos, he publicado un vídeo sobre Etiopía. Y Etiopía es que no te haces idea cuando ves un mapa de África, claro, que puede ser tan montañoso y a esa altitud. Claro. Por encima de 1.800 metros tienen una buena parte del país. Claro. Y en estas zonas es muy difícil resolver militarmente cualquier cosa, como ya sabemos por experiencia, por ejemplo, en Afganistán es el caso prototípico, o la guerra de independencia española. Claro, pero esto es peor que Afganistán todavía, porque Afganistán es verdad que la parte norte es una enorme planicie, que es la que fácilmente ha controlado Estados Unidos, las montañas están en el sur, que es donde están los talibanes, pero aquí es que es todo el territorio, son montañas incluso más altas y es un relieve más duro que el de esto. Entonces es muy difícil, por eso los chinos están arriba, como decías tú en la atalaya, mirando y diciendo, bueno, en cuanto alguno se despiste, ¡pum!, me lo quedo, pero tienen que despistarse, y estos no se despistan, entre otras muchas cosas porque los dos ejércitos, digamos, nacen con la misma tradición, que es la tradición militar británica. Se están enfrentando, digamos, herederos de unidades... Sí, de élite británicas contra unidades de élite británicas, porque estos regimientos son los que
crearon el RAJ y son los que realmente apoyaron el... Ahí la única solución para el Baratilla, que no sé cómo puede desarrollarla y tampoco es que ya sé yo, es la cuestión cultural. ¿De qué forma podemos atraer a la población musulmana hacia nuestro... No puede. Perdón, es que ha habido un ruido y me he despistado. Pero esa es la cuestión, a ver cómo podemos atraer a la población musulmana. Ya, pero en términos educativos uno tiene ciertas posibilidades de hacer cosas. Por ejemplo, leía yo el otro día que en Cachemira uno de los problemas que se estaban produciendo es el de los matrimonios mixtos. El matrimonio mixto de musulmanes y sikhs, por ejemplo, musulmanes hindúes, esto causa ciertas dificultades, claro, cuesta. Entonces uno puede plantear, bueno, pues en términos educativos, es decir, en la escuela, ¿cómo podemos hacer? Y esto lo vamos a ir viendo más, es decir, los chinos lo que están haciendo en Xinjiang no deja de ser un intento de limpieza cultural. Sí, no, eso es indudable. O sea, que pero el no... problema es que, en Cachemira el 80% de la población es musulmana. Y no hay, digamos, no existe la posibilidad de que miles o cientos de miles de hindúes vayan a vivir allí y vayan desequilibrando la balanza demográfica. Sí, pero esta semana Modi visitó Cachemira. Sí, pero... Y dijo, bueno, aquí tenemos que implementar la democracia y tenemos que hacer avanzar la cuestión y, bueno, eso me parece a mí ya por lo menos una toma de conciencia de con Cachemira hay que hacer algo y Jammu sí, pero que sea distinto. Y el distinto siempre suele pasar por las escuelas. A ver cómo adoctrinamos a los niños. Lo que se están planteando ahora, porque la situación se estaba poniendo muy difícil, es devolverles cierta cuota de autogobierno, no solo en Cachemira, sino en otros estados dentro de la India. Necesitan un maharaja, entonces. Necesitan un maharaja. Yo creo que ya es un poco tarde para los maharajas. Un elefante, a mí yo preferiría el elefante, a ser posible, pero los maharajas. Pero eso significa, o sea, están intentando volver a un régimen de mayor autonomía local en esa zona y en otras, pero si eso es así, eso no va a conseguir que lo hindú crezca. Al revés. No se van a quedar en eso. Harán iniciativas políticas para fomentar a los hindúes de la región, para atraer, seguro. O sea, si lo que quieren es... Tú no puedes tener un territorio con el 80 o el 70% de la población en contra y no hacer nada. Y pensar además que hacia el futuro eso lo vas a poder mantener con facilidad. Tienes que hacer iniciativas para tratar de atraértelos de alguna manera. Para que vean incluso que la opción de ser musulmán dentro de la India es una mejor opción que ser musulmán dentro de Pakistán o un musulmán independiente. Entonces, habrá que hacer algunos movimientos, ya aprovechando la demografía. En este momento, y en tus vídeos lo has mostrado bastante bien, las opciones que tienen los musulmanes en la India se están reduciendo. Justo al revés. El movimiento va al revés. Que los musulmanes tengan menos derechos. Por eso te digo, o sea, yo por eso pienso que acabarán metiéndole mano a la educación, que tratarán de hacer algo, lo que pasa no tan violento como lo hacen los chinos. Pues los chinos lo hacen en plan ya industrial, como si estuvieran haciendo salchichas. Los musulmanes son un problema en Xinjiang, ¿qué hacemos? Les metemos en campos de reeducación y a ver si les convencemos de que dejen su fe o veremos cómo lo hacemos. Ya que no lo podemos resolver, vamos a ver quién es nuestro sátrapa de esta semana. Y nuestro sátrapa de esta semana es no voy a decir el simpático, porque era un delincuente, claramente, Fulgencio Batista, el que fue presidente de Cuba y que además fue echado a patadas en el trasero por Fidel Castro y la Revolución Cubana. El personaje era un personaje que tenía cierta enjundia, porque es un hombre que nace de una familia muy pobre, que además su padre ni siquiera le reconoció durante una buena parte de su vida, su apellido fue el apellido de la madre, y tuvo que convencer, no se sabe muy bien, la leyenda es que no fue especialmente amable a un juez para que él cambiara su apellido y pudiera tener el apellido de su padre y que nadie fuera diciendo que el muchacho, pues ya se sabe, que tenía una falta, que no era nada. Sí, que tenía una falta en su expediente. Se mete en el ejército pues empieza como soldado raso y va ascendiendo. Y en el año 1933, dentro de lo que era la vorágine de inestabilidad política de Cuba, bueno, lo que fue la vorágine de inestabilidad desde la independencia, pues aprovecha la insatisfacción de muchos militares para dar lo que se llamó, lo que se vino a denominar el golpe de Estado de los sargentos. Pues un grupo de sargentos decide, así estaría la cosa, decide que se tienen que hacer con el poder y echan a el que había sido presidente hasta ese momento. Bueno, en realidad,
había habido un derrocamiento, Machado fue derrocado en el 30 y también en el 33, sube un hijo de un padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, a este es al que tumban los sargentos, y se forma un gobierno con los... Me parece que eran 6 o 7, pues con los 5 principales que hacen una pentarquía, me parece que la denominaron, y el bueno de Fulgencio Batista queda el jefe del Estado Mayor, jefe del ejército. En el año 40 se convocan elecciones, Fulgencio Batista decide presentarse y las gana. Entonces, las gana además por un partido de centroizquierda, teniendo en cuenta que siendo jefe del ejército se dedicó a hacer purgas contra los marxistas y los socialistas de las más brutales que uno se puede imaginar. De lo que se trataba era de extirpar la raíz del marxismo y del comunismo dentro de las tierras cubanas, pero lo que es curioso es que en el año 40... Era centroizquierda. Sí, llega al poder como con una coalición de centroizquierda. ya no quedaba. Sí, ya los demás les debían haber barrido. Y está de presidente hasta el año 44, en que no renueva, le gana las elecciones. Y entonces, de forma curiosa, él decide salir de Cuba porque su vida está en peligro, puede estar amenazado, las cosas que habría hecho el muchacho en aquellos momentos, y ahí es donde empieza realmente la aventura que va a marcar el devenir futuro, no solamente de su vida, sino también de Cuba, porque al irse a los Estados Unidos entra en contacto con el crimen organizado. De hecho, en Florida se hace muy amigo de Meyer Lansky, que todos conocemos porque le hemos visto con estos ojitos en El Padrino 2, personificado como Hyman Roth. Me acuerdo. Ese personaje, Hyman Roth, era Meyer Lansky. Y allí empiezan a hacer un plan de negocios de cómo utilizar Cuba como plataforma del crimen organizado y también como destino del crimen organizado, porque bueno, si Las Vegas había sido un gran negocio, imagínate tener una isla, 100 y poco millas marítimas de Florida, en donde puedes hacer lo que te dé la gana. Y efectivamente, en el año 52, vuelve con la intención de hacerse presidente. Hay elecciones, pero todas las encuestas o todos los sondeos, que no sé cómo se harían, pero todo el ambiente viene a decir que Fulgencio Batista no va a ganar las elecciones. Y entonces brujulea con contactos en el ejército para hacerse con el poder con un golpe de Estado. Y el golpe de Estado triunfa, él se hace presidente y pone en marcha el plan. Hay que tener en cuenta que desde el 52 al 58, que aquello se acaba, el muchacho pone en marcha toda una infraestructura y una actividad empresarial delincuencial. Casino Cuba. Claro, casino, no solamente Casino Cuba, convierte aquello en un prostíbulo, es un lugar de paso del narcotráfico, es todo, es el turismo sexual, de juego, de droga, o sea, eso es lo que convierte, apoyado por los que se benefician obviamente del negocio. Por los empresarios. Claro. Por los proveedores. Por los proveedores, empresarios. Vamos a ver, empresario se encuentra siempre en estas... De hecho, un narcotraficante es un empresario. Sí, claro. Es un tipo de empresario. Bastante bueno, además. Sí, generalmente los que sobreviven. Sí. Los que no, es que hay que tener en cuenta que aquí el oligopolio se resuelve encerrándote en una azotea y disparándote en un helicóptero. En ese sentido, lo de la OPEP es bastante más elegante. Es bastante más elegante, es un cártel bastante más elegante. La guerra de precios siempre tiene problemas. Lo malo para él es que está en un momento de la Guerra Fría especialmente caliente, que los soviéticos ven con buenos ojos la aventura de un grupo de enloquecidos que desembarcan, los 83 enloquecidos, al borde de un buque, el Granma, que se está hundiendo, y que empiezan a hacer pues, sus aventuras guerrilleras ahí en la Sierra Maestra. Y entonces les ven con simpatía, no solamente los soviéticos, les ven con simpatía a la población, que dicen, estos animales que nos están robando el país, que lo están corrompiendo hasta la médula, pues hay que sacarlos de alguna forma. Pues estos chicos... Incluso en Estados Unidos estaban bien considerados. Sí, pero hay que, en fin... En Washington, no en Florida, claro. Es que, en Florida no. Bueno. Claro, por eso digo, en Estados Unidos... Florida donde van las pateras. Luego no estaban bien considerados, además hay que recordar que los intentos de... Es curioso esta historia que voy a contar ahora. Los intentos de echar a los Castro fueron... Bueno, en principio no creo que planeados, pero sí impulsados por el que era director de la CIA, Allen Dulles. Y este muchacho no solamente le intentó lo de Bahía de Cochinos y se le salió fatal, a eso le salió mejor el golpe de Estado de Guatemala, pero intentó también derribar al presidente que tenía, el primer ministro que tenía el Shah de Persia,
¿Cómo se llama aquel? Menkadej, me parece que se llamaba, algo por el estilo. Pues ahí monta una serie de ferias de golpes de Estado repetidos. El Shah de Persia se tiene que ir a Italia y ahí se pasa el hombre en los nightclubs todas las noches con su amante, con su mujer. El Shah de Persia era lo que era en realidad un playboy. Y el tío provoca todo el follón que después va a alimentar la subida de los talibanes. O sea, estas cosas pasan así. Bueno, pues el caso es que a medida que avanzan los revolucionarios por la isla, van encontrando adhesión y el ejército se va disolviendo porque no tiene ninguna intención de defender al tipejo, y en un determinado momento el tipejo ve que el negocio se está terminando y, como buen empresario, coge la maleta con el dinero y se marcha primero a la República Dominicana, que no sé yo si en aquel momento estaría Trujillo. Sí, estaba Trujillo. Estaba Trujillo. Sí, por la época ya sí. Cuando lo de Trujillo ya no, se marcha a la dictadura de Salazar en Portugal, y cuando eso no se, pues se va a la dictadura de Franco y en el año 73 muere aquí en Madrid. Y de hecho está enterrado, en la Almudena. ¿Ah, sí? O en San Isidro, perdón, en el cementerio de San Isidro. Así que bueno, pues esta es la peripecia de Fulgencio Batista, el presidente de Cuba. Y ahora vamos a pasar a la recomendación bibliográfica de la semana. El libro que os recomendamos es este, Los árabes del mar, de Jordi Esteva, que es un viajero que desde muy pequeño tuvo curiosidad por ver lo que había pasado y dónde había pasado durante los viajes de Sinbad el marino, ese que aparece en los dibujos animados de hace mucho tiempo. Ahora ya no sé si aparece, porque ahora ya hay muchos marinos, pero es una historia bastante conocida en todo el Oriente y es representativa de lo que se llaman los árabes del mar. El hecho de que buena parte de los países árabes, de la gente que vivía en los países árabes, sobre todo en el sur de la península arábiga, se dedicaban al comercio. Fundamentalmente, eran como los fenicios o como los griegos. Vivían en unas tierras bastante pobres, llenas de cabras, de pocas vacas, de corderos, como en Grecia, exactamente igual, y sacaban mucho más y se dedicaban al comercio. Entonces, vivían sobre todo en el sur de la península arábiga, y eso es una zona que ahora nos parece un poco lejana, pero que tiene una gran ventaja. Con el régimen de los monzones te permite ir, según las épocas, a lo que ahora es Kenia, Tanzania, todo el este de África, y según las épocas a la India. O sea que os podéis imaginar la cantidad de trasvases comerciales de productos que se pueden traer y llevar. Bueno, pues el libro de Esteva lo que hace es recorrer aquellos paisajes que siguen siendo tan desolados como eran entonces, porque el clima desgraciadamente no ha mejorado mucho, pero tienen restos de las fortificaciones, de las murallas y también de los personajes principales de aquellas épocas en las cuales los árabes, sobre todo los árabes de lo que ahora es Omán, fundamentalmente, controlaban las rutas comerciales e incluso tenían dominio territorial sobre buena parte de la costa este de África, incluyendo Zanzíbar, Lemu, etcétera, etcétera, y colonias comerciales muy importantes en la costa de la India. No podían controlar los territorios porque en la India los imperios eran demasiado grandes. Pero ellos hacen un poco de intermediarios entre unos y otros, y también, lógicamente, dado que están ahí, desde la costa del sur de Arabia, por Suez, no por el canal, sino por el estrecho, pueden llevar en caravanas todo lo que sea al Mediterráneo. Bueno, pues el libro cuenta eso. Cuenta la odisea de los árabes cuyo modus vivendi y cuya relación era fundamentalmente con el mar, y que nosotros conocemos muy poco. Nosotros conocemos mucho más a los árabes de las caravanas, del desierto, del Asia Central, de la ruta de Marco Polo, etcétera, etcétera, porque están enlazados con las relaciones comerciales que nosotros, Europa, hemos mantenido con China. Pero estos otros estaban en otro ámbito, en el ámbito del Índico, que ha sido tan importante o más que el nuestro. Lo que pasa es que nosotros no lo conocíamos. Y también menciona los efectos de la llegada por ahí de los portugueses, fundamentalmente, luego de los holandeses y luego de los ingleses, y cómo eso le quitó a los árabes del mar el monopolio del comercio que tenían, y por tanto se empobrecieron en gran medida. Cuando llegó a Inglaterra, pues ya que yo acabo del todo. Bueno, pues este es el libro, para el que le interese la zona, sobre todo la zona. Si le gusta eso, sí que es un libro muy muy bonito, porque tiene muy buenas descripciones y además la enlaza muy bien con la historia, con lo que fue ahí en distintas épocas, y tú te das cuenta que según los siglos el dominio comercial era de una ciudad, de otra ciudad, de otra zona. Bueno, además la gente comprobará que es algo que nos pasa siempre cuando nos aproximamos a una cultura con la que no tenemos familiaridad, como toda experiencia humana pues no nos exagera, todo lo contrario. Pero si me permitís un apunte geográfico, esa zona, el Sultanato de Oman
tiene una ventaja fundamental respecto al resto de la península arábiga y respecto a Irán. Y es que la temperatura al lado del Mar Índico son casi como 10 grados más baja que en Emiratos. Y eso se nota. Sobre todo cuando vas a la playa se nota mucho. ¿No estarás queriendo decir que tu experiencia... Fue el país que más me gustó de toda la zona, lo puedo asegurar. Con la bomba informativa que un día asesinaré a Mr. Realpolitik por esta forma de presumir tan miserable de tu experiencia. Los que metíamos los pies en el Mediterráneo cuando éramos niños o en el Cantábrico. Y gracias. 33 grados, 32 todo el año, muy agradable. La verdad que va y encima barato. Y va mucho más barato que Dubái, donde va a parar. Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, ahora que viene el verano es la oportunidad perfecta. Mascate, una ciudad maravillosa. La oficina de Oman que nos mande los monumentos aquí al departamento. Bueno, pues con esta bomba informativa nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego, geopolinómicos. Hasta luego y buenas tardes. Buenas tardes.